Hola hermanos, el día de hoy 12 de octubre del 2023. Vamos, es jueves de la 27ª semana del tiempo ordinario. Como es jueves, ya saben, para el Santísimo todo mundo, que hay que ir a visitar al Santísimo, un momentito de adoración, no nos viene mal todos los días, ok, todos los días, pero los jueves sobre todo porque recordamos que un jueves fue instituida la Santa Eucaristía. Entramos en un problema serio el día de hoy, ok, hoy es día, voy en orden histórico, de Nuestra Señora del Pilar, la patrona de España, dicen algunos. Lo que pasa es que es patrona realmente de Aragón, pero es la primera aparición de la Virgen. Fue a Santiago Apóstol en el año 40. Bueno, y eso ya lo sabemos. Luego es día de Nuestra Señora Aparecida, patrona de Brasil, la padroeira do Brasil. Y luego es día del Beato Carlo Acutis, que es un jovencito que ha causado conmoción en el mundo, que falleció en el 2006 de leucemia, pero que ha hecho muchísimo bien y a los jóvenes les llama mucho la atención. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque, ya les digo, podemos hablar de los tres. Voy a decir alguna cosa breve de los tres, ¿ok? ¿Les parece? Yo sé que es un poco complicado, trataré de ser lo más breve posible. Vamos, insisto. Zaragoza, César Augusta. Ahí fue donde Santiago recibió la aparición de la Virgen, convocándolo a que fuera a la Tierra Santa porque ella iba a morir, ella se iba a dormir, la Virgen iba a subir al cielo. Bueno, y entonces eso, por un lado. Luego estaba él con 7 de sus apóstoles, o 7 de sus discípulos, a los que él luego colocó como, ¿cómo se llama? Como obispos ahí en España. Eso es lo que dice la tradición. Entonces hicieron en honor a la Virgen, que se les apareció parada sobre un pilar, se les apareció convocando pues a Santiago, y la Virgen estaba viva. Es la única aparición en la historia que sabemos, ¿no?, que la Virgen se haya aparecido viva a alguien, ¿no? Y luego ya en el cielo pues se ha aparecido muchas veces, sin duda. Pero entonces ahí a la orilla del río Ebro construyeron una pequeña capillita en honor de ella. Aquí el problema está en que, lógicamente, se dice que la aparición fue el 2 de enero, ahí en César Augusta, y que la Virgen se apareció a aquellos 7 primeros convertidos. Hay testimonios que están pues ya en el siglo XIII, en el siglo XI, que se van contando sobre esa aparición. Lo que sí sabemos es que ahí había un pequeño templo de arte mozárabe, que mozárabe significa de cristianos viviendo en territorio controlado por los musulmanes, y que ya en el siglo XII se había comenzado a construir y que se terminó de construir en el siglo XIII. Pero ya la devoción existía en esa zona durante muchísimo tiempo, y entonces por eso es importante. El actual santuario, la actual basílica, yo tuve la gracia de estar ahí en el año pasado, este año estuve en julio, a finales de julio, y entonces pude orar ahí delante de la Virgen del Pilar. Les pongo una foto en este momento para que la vean, y bueno, ya les digo, es una... Cuidado que es la patrona de América, de América Latina. Sí, originalmente a ella se le encomendó los países que habían sido conquistados por España. Vamos a la Virgen de Nuestra Señora Aparecida, Nuestra Señora Aparecida. Bueno, aquí la historia es un poco diferente, ¿ok? Este es un hallazgo de una imagen en el río que, bueno, aquí vamos por partes. Resulta ser que el gobernador de, ¿cómo se llama?, de todo Brasil, se tenía que trasladar, tenía que pasar por esa zona desde, él estaba en Sao Paulo, iba a Minas Gerais, iba a las minas de oro. Esa ciudad hoy en día se llamaba Villarrica, y tenía que pasar por ahí. Entonces los habitantes decidieron que le querían regalar el mejor pescado de la zona. Estamos en 1717, y entonces ahí en el río Paraíba do Sul, entonces se van al río, tiran la red, no encuentran nada, están bregando durante mucho tiempo. En una de esas tiran la red, sacan algo un poco pesado, que era el cuerpo de la Virgen Inmaculada, vuelven a tirar la red y sacan la cabecita, y después sí echaron la red, y óiganse, una pesca milagrosa. Y entonces ahí en esa... ellos eran de la vía, o de la aldea, digámosle mejor, de Guarandiguetá, así se llamaba ese lugar, y luego pues se trasladó la imagen a donde hoy en día, y ahí nació la ciudad de Aparecida, ¿ok? El pueblo se llama Aparecida por ella, y entonces realmente está en el estado de Sao Paulo, cerca un poquito de donde estaba esa aldea de Guarandiguetá,
pero más o menos como a unos 5 kilómetros, más o menos se encuentra ahí. Y la devoción evidentemente ha ido creciendo, ustedes no tienen idea el amor que le tiene el pueblo brasileño a la Virgen Aparecida, y además coincide con el 12 de octubre, que es el día en el que Cristóbal Colón llegó a Guanahani, a las Bahamas, allá en 1492. Entonces, todas las advocaciones marianas sin duda tienen un grandísimo valor. Esta es la de España, Zaragoza, y aquella la de Brasil, pero todas en el centro. Devotísimo de la Virgen Santísima fue precisamente este muchachito que se llamaba Carlo Acutis. Su papá se llamaba Andrea, se llama Andrea, y su mamá Antonia, y ¿cómo se llama? Él nació en Londres realmente el 3 de mayo de 1991, solo que sus papás estaban en Londres, estaban en Inglaterra por razones de trabajo. Se regresan ya para septiembre a Milán y ahí se radican y ahí se van a quedar. Y entonces hizo ahí él la escuela primaria y la secundaria. Resulta ser que la familia no era exactamente muy piadosa. Eran católicos, pero no eran muy piadosos. Pero él sí, desde muy pequeñito, cuando se movían, dicen que él pedía que fueran a los santuarios, que quería conocer los lugares donde estaba la Virgen, y entonces pidió a los 7 años que lo admitieran a recibir por primera vez la Santa Eucaristía, y consiguieron que Monseñor Macchi, que había sido secretario de Pablo VI, aprobara aquello, y él dijo que sí, que estaba preparado, y aquel muchachito desde aquel momento no faltó a misa un tan solo día. A ver si aprendemos todos, hombre. Ni un tan solo día dejó de ir a la Santa Eucaristía. La autopista para el cielo, decía aquel muchachito. Y bueno, le interesó, como jovencito, imagínense en estas épocas, ¿verdad? La informática, y se metió a aquello, empezó a hacer algunos, ¿cómo les diríamos? Hoy en día se llamarían una especie de spots, ¿no? Para publicitar, para llevar adelante la devoción a los milagros eucarísticos, las devociones marianas, devotísimo de la Virgen de Lourdes, de la Virgen de Fátima, ¿para qué no? De San Francisco. Bueno, vamos, aquí me puedo pasar un buen rato. Y entonces se puso a hacer especie de podcast, digamos, y hacía videos para promocionar, y en las redes subía todo lo que él iba recopilando sobre estas apariciones. Ya les digo, un amor a la Virgen y un amor a la Eucaristía extraordinario. Necesitamos que entiendan, queridos jóvenes, que ahí está la autopista para el cielo. Es la Santa Eucaristía. Y bueno, resulta ser que se le detectó leucemia, y bueno, terrible, ¿no? Entró en Monza, en el hospital, a inicios de octubre del 2006. Él le dijo a la mamá, de hecho, que de aquí no se iba, o sea, que era ya su última. Se estaba preparando para el cielo el muchachito, ¿no? Y murió un 12 de octubre del año 2006, ahí en Monza. Bueno, una cosa extraordinaria, ¿no? Realmente él lo que quería era ganarse el cielo, y por eso decía que sus sufrimientos los ofrecía por el Santo Padre, por el Papa y por la Iglesia. Y bueno, desde el inicio tuvo una grandísima fama de santidad, porque es que lo que quería todo el mundo, oigan. Ahorraba dinero para ayudarle a los pobres, visitaba a los ancianos. Era un muchachito extraordinario, ¿para qué? Y entonces resulta ser que lo exhumaron, y encontraron que el cuerpo estaba incorrupto, por eso ahí lo tengo la imagen atrás, pues una cierta incorruptibilidad. Estaba, lo que dice en la declaración del forense es que estaba bien íntegro. Lo exhumaron en el 2018, así que por lo tanto, y fue colocado, fíjense, en la Basílica Inferior de San Francisco de Asís, para que vean ustedes. Y entonces, pues fue beatificado por el Papa Francisco, Papa Francisco, que evidentemente es el Papa que felizmente reinante, y por el cual tenemos que orar muchísimo, 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 porque necesitamos que el sínodo salga como se debe. Entonces fue beatificado el 10 de octubre del 2020, y estoy segurito que va a llegar a santo bastante rápido. ¿Cuánto me tardé? Pues me tardé casi 9 minutos. Vamos, Malaquías. Yo les dije ayer que dejábamos de leer a Jonás. Leemos a Malaquías capítulo 3, versículos del 13 al 20. Ustedes me han ofendido con sus palabras, dice el Señor, y todavía preguntan, ¿qué hemos dicho contra ti? Han dicho esto, no vale la pena servir a Dios. ¿Qué hemos ganado con guardar sus mandamientos o con hacer penitencia ante el Señor de los ejércitos? Más bien tenemos que felicitar a los soberbios, pues hacen el mal y prosperan, provocan a Dios y escapan sin castigo. Entonces los que temen al Señor hablaron unos contra otros, y el Señor puso atención y escuchó lo que decían, y se escribió ante él un libro en el que están registradas las obras y los nombres de los que temen al Señor y lo honran.
El día que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos, ellos serán mi propiedad personal y yo seré indulgente con ellos, como un padre es indulgente con el hijo que lo obedece. Entonces verán la diferencia entre los buenos y los malos, entre los que obedecen a Dios y los que no lo obedecen. Ya viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y malvados serán como la paja. El día que viene los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles ni raíz ni rama. Pero para ustedes, los que temen al Señor, brillará el sol de justicia que les traerá la salvación en sus rayos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, Dios mío. Acuérdense, Malaquías también es profeta posexílico, es después del destierro. Y entonces, claro, ya la gente empieza, ya está construido el templito, ya hay alguna pequeña muralla. Y nosotros, ¿para qué vamos a ocuparnos del templo? ¿Para qué vamos a hacer tanto sacrificio? Si estamos bien, si no ocupamos de Dios. Y así piensan los soberbios, que dicen que no hay Dios prácticamente. No es una especie de ateísmo práctico, en el sentido de que son ateos, o sea, pero en la práctica dicen que creen, pero no les importa a Dios. Y eso tenemos muchísimo, ¿no? En nuestro mundo hoy en día. La diferencia entre un hijo que obedece y el que no obedece. Entre el que asume vivir según Dios y el que quiere vivir a sus anchas, sin importarle el Señor. Ese reclamo de Malaquías es legítimo también para nosotros, porque es una llamada a la conversión, es una llamada a una actitud de vida legítimamente en manos de Dios. El Evangelio. Recuerden que ayer hemos leído la oración del Padre Nuestro. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesús? De alguna manera desarrollar la idea de cómo pedirle a Dios. Lucas, capítulo 11, versículo del 5 al 13. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro, no me molestes, no puedo levantarme a dártelos porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan, le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Perdón, que la entonación estuvo mal hecha al final, ¿no? Cuanto más el Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan, porque hay una pregunta, es una pregunta. O sea, estamos preguntando que si el Señor no nos va a dar lo que le pedimos. Pero fíjense, Lucas nos pone claras las cosas, ¿no? Nos está invitando a pedir el Espíritu Santo para que no terminemos pidiendo lo que no debemos. Claro, es una invitación a la oración inoportuna, si lo quiero, o importuna, en el sentido de seguir orando, seguir orando, seguir orando. Por esa insistencia se va a levantar el amigo a dárselos. Pues Dios es más que nuestro amigo. Ayer el Señor Jesús nos enseñó a llamarle Padre. Y claro, por eso, ¿quién de ustedes si su hijo le pide? Claro, nos está remitiendo a nuestra relación padres, hijos, hijos con su padre. Esa es la clave del asunto, ¿no? Entonces, si mi actitud frente a la oración no es de confianza, no es de saber que estoy orándole a mi Padre, y que no pido ese don del Espíritu Santo para saber pedir lo que conviene, porque no se trata de pedir cualquier cosa, se trata de pedir según la voluntad de Dios, pedir aquello que a Dios mismo le agrada, porque yo ayudo con esto a convertir su obra, no mi obra, sino la obra de Él, en algo digno cada vez más de lo que Él se merece. De eso se trata, ¿no? Esa es nuestra vida de gracia, esa es nuestra vida espiritual. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen a la puerta y se les abrirá. De eso se trata. Háganlo. Háganlo, tengan fe, o sea, es un imperativo, pidan, busquen, toquen a la puerta. Es una manera de decirnos de parte del Señor, no se cansen de insistir, no se cansen de buscar, no se cansen de perseverar, como Carlo Acutis, como el pueblo español que se ha mantenido fiel a Nuestra Señora del Pilar, o como el pueblo brasileño que se ha mantenido fiel a Nuestra Señora Aparecida. Ok. Ustedes dirán, padre, pero hoy en la publicación usted tiene a Carlo Acutis ahí, tiene a Nuestra Señora Aparecida, pero en la publicación dice que usted iba a pedir por la Virgen del Pilar. Sí, pero es que cuando me puse a buscar la imagencita de la Virgen del Pilar, les cuento que la encontré quebrada. Yo tenía una imagencita que tengo desde hace muchos años, que estuve en Zaragoza hace muchísimo tiempo, y la tenía, y nada. Y resulta ser que nada. Y esta vez que fui, como yo no sabía que estaba quebrada, no la conseguí nueva. Así que, ¿qué les parece si hacemos una oración a la Virgen del Pilar? Pidiendo por nuestras familias,
Santa Madre del Pilar, tú que eres el prototipo celeste de la familia sagrada, tú que gozaste de ese vínculo en vida y forjaste con orgullo los verdaderos valores de la familia del Santo Padre. Por esto, Virgen de Pilar, yo medio ante ti, para que permitas que mi familia tan solo se acerque al esbozo de la que ostentabas en vida. Yo te lo pido de todo corazón, Madre Inmortal, para que nuestra confianza y unión se fortalezca por tu sagrada figura. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de Nuestra Señora del Pilar, de Nuestra Señora Aparecida y del Beato Carlo Acutis, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz jueves. Para el Santísimo todo el mundo, a visitar al Señor.